Hola, estudiantes nuevamente de tercer grado de secundaria, semana 19, día 4. Realizamos un estudio sobre nuestra lengua originaria utilizando habilidades y conocimientos estadísticos. La competencia, seguimos trabajando con resuelve problemas de gestión de datos e incertidumbre. Interpretación de medidas de tendencia central para datos agrupados y no agrupados, referido al tema de estudio sobre el quechua. En la actividad anterior, ¿recuerdan? Nos propusimos como reto elaborar gráficos estadísticos pertinentes de las tablas de frecuencia. Haciendo uso de la matemática, aprendimos a elaborar gráficos estadísticos pertinentes a las variables de estudio. La información organizada en las tablas de frecuencia no solo puede ser comunicada mediante gráficos, sino que también puede ser representada con las medidas de tendencia central o resúmenes o síntesis que nos permitirán que se pueda comprender mejor la información recolectada. En la encuesta sobre nuestro estudio de la disminución del porcentaje de personas que hablan quechua. Entonces, a partir de la situación, vamos a sintetizar las características de la población en estudio mediante el cálculo y la interpretación de ¿cuáles son las medidas de tendencia central? Son otra forma de expresar los datos a través de un resumen sobre la información de la muestra. En un solo valor para obtener indicadores del comportamiento de la variable en diferentes sentidos, como punto alrededor del que toma valores. Hablamos de la variabilidad. Resumir esta información mediante un solo número es interesante para comprender mejor cómo se comporta la variable y para poder realizar comparaciones. Entonces, las medidas de tendencia central son medidas que describen cómo todos los valores de los datos se agrupan en torno a un valor central. ¿Cuáles son? Media o media aritmética, moda y mediana. La media aritmética. La media aritmética, por lo general, se llama media. Es la medida común en la que todos los valores desempeñan el mismo papel. Sirve como un punto de equilibrio del conjunto de datos. ¿Y cómo se calcula? Miren acá. Acá tenemos la fórmula para datos no agrupados y para datos agrupados. Para no agrupados es la sumatoria de todas las variables entre la muestra. Y para datos agrupados es la suma de todas las variables, pero cada una de ellas tiene que estar multiplicado por la frecuencia absoluta. Y resuelto esta multiplicación, luego sumando, se divide entre la muestra. Las medidas de tendencia central tenemos que tener claro aquí que para este tipo de variables no se puede calcular la media. Estamos hablando de estas variables cualitativas. La media aritmética, acá hay un ejemplo. Esta tabla es para datos agrupados. ¿Por qué? Porque encontramos intervalos. Miren aquí. Intervalos. Al tener intervalos estamos hablando de datos agrupados. En los datos agrupados vamos a encontrar las variables. Acá la marca de clase. Y la marca de clase va a estar también considerada la frecuencia absoluta. Entonces, tenemos la frecuencia absoluta. ¿A qué cantidad han encuestado? A 30 personas. Entonces, para hallar la media, se multiplica 14,5 por 3
23,5 por 4, aquí está. 32,5 por 8, 41,5 por 6, 50,5 por 7, 59,5 por 2. Se multiplica. ¿Por qué? Porque estos de acá son datos agrupados. Se multiplican, aquí lo tenemos, se suman y se divide entre 30. 30 viene a ser la muestra, la cantidad de encuestados. Entonces la respuesta es 43. Y como me están hablando de años o de edad, entonces es 43 años. ¿Cómo se interpreta esto? ¿Qué podemos decir de esto que equivale a 43 años? Puedo decir que la muestra está conformada por personas en torno a 43 años. Moda es el valor del conjunto de datos que aparece con mayor frecuencia. A diferencia de la media, los valores extremos no afectan a la moda. Con frecuencia hay una moda o hay casos en que se presentan varias modas. Aquí tenemos la fórmula de la moda para datos agrupados, ¿sí? Para datos agrupados, con intervalos, acá lo dicen, ¿no? Con intervalos. Conocemos moda, límite inferior. Acá tenemos una diferencia de una frecuencia con una frecuencia anterior, ¿sí? Y acá una posterior. Y la A viene a ser la amplitud. Vamos a verlo en el ejemplo. Vamos a sacar la moda. Tenemos acá en relación con el quechua. ¿Recuerdan ustedes? Nos contestaron sí 22 y no 8. Fácilmente podemos decir que la moda es sí, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad de valores. Acá tenemos por el motivo de menos quechua hablantes y nos damos cuenta en la frecuencia absoluta de que el mayor es 10. Y entonces podemos decir que la moda está en función a la comunicación, porque es la frecuencia que tiene mayor cantidad. Y acá fácilmente nos damos cuenta que esta es una tabla de datos no agrupados, porque no hay intervalos. Y tenemos el mayor 9 y por aquí también tenemos el mayor 9. Eso quiere decir que por tener dos modas, tiene un nombre, se llama bimodal. Continuamos. Vamos a trabajar esta tabla de datos agrupados. Y tenemos que conocer entonces los datos de la fórmula, ¿sí? Ahí está, tabla de datos agrupados. Y esta es la fórmula. Vamos a sacar los datos de la fórmula. A ver, primero, límite inferior. ¿Quién es el límite inferior? Aquí tenemos el límite inferior. Todos ellos son límites inferiores. Y lo primero que tenemos que hacer para resolver esta fórmula es saber en qué intervalo está la moda. Y fácilmente podemos decir que el intervalo o la moda está en el tercer intervalo. Ahí está. Teniendo esto, entonces podemos decir que el límite inferior en este intervalo es 28. Ahora, D1. Y D1 es la frecuencia absoluta de la moda menos el anterior. Quiere decir 8 menos 4, 4 como respuesta. Y D2 también es lo mismo, pero con el posterior. Dice la frecuencia modal menos el posterior. Quiere decir 8 menos 6, que vendría a ser 2. Tenemos la amplitud y nos damos cuenta aquí cómo es que va avanzando.
10, 19, la diferencia es 9 y esa es la amplitud. Ahora, lo que vamos a hacer es reemplazar en esta fórmula. Reemplazamos entonces, la moda es igual al límite inferior, que es 28, más D1 en el numerador 4, ahí está, D1 en el numerador 4. En el denominador hay una suma de D1 y D2, eso quiere decir 4 más 2. Y que esto va a estar multiplicado por la amplitud que viene a ser la moda. Seguimos. Resolvemos los denominadores. Entonces vamos a decir moda es igual 28 más 4 entre 6 por 9. Acá tenemos una multiplicación de fracciones. Entonces vamos a multiplicar o podemos simplificar. A ver, tercia 2, tercia 3. Tenemos 4 por 3, 12, entre 2, 6. Tenemos la moda que es igual a 28 más, a ver, repetimos, tercia 2, tercia 3, 4 por 3, 12, entre 2, 6. Y la moda es 34. ¿Cómo sería la interpretación? En este caso es 8 y se puede decir que los valores que mayoritariamente toma la variable edad fue de 28 años a menos de 37 años. Ahí está. Entonces ya tenemos los datos. Medidas de tendencia central, mediana. La mediana, sabemos que es el valor que divide en dos partes iguales a un conjunto de datos. También decimos que la mediana no se ve afectada por los valores extremos. La mediana es el valor medio de un conjunto de datos, ¿sí?, que tienen que ordenarse de menor a mayor. ¿Cuándo calculo la mediana? Se usa para la variable cualitativa ordinal y cuantitativa. ¿De qué forma calculo la mediana? El primer paso, ya lo hemos mencionado, es ordenar de menor a mayor. Segundo paso es mirar si la muestra es par o impar. De ser impar, elijo el dato central, pero si es par, realizo una semisuma. Las medidas de tendencia central, como es la mediana, no se calcula para este tipo de variables. Estamos hablando de las variables cualitativas. Seguimos. Miren el primer paso. El primer paso en esta tabla de datos no agrupados, se dan cuenta, es tomar la muestra, que en este caso es 30, ¿sí? Tomar la muestra, en este caso es 30, y el 30 se reemplaza aquí, en vez de esta n. De ser par, como sucede que el 30 es un número par. Entonces, 30 entre 2 es a 15 y el siguiente número tendría que ser 30 entre 2, pero más 1. ¿Sí? Más 1. Entonces estamos hablando de la posición 15, aquí está, y de la posición 16. ¿Cómo puedo saber que corresponde a la mediana 42 años? Miren por aquí. Vamos por acá. O también lo podemos hacer de esta manera, ¿sí? Aquí encontramos 3 personas que tienen la edad de 38 años. ¿Se encontrará la posición 15, 16? No.
Seguimos. Vamos a sumar. Acá hay 3 personas, acá hay 4 personas. Entonces serían 7 personas. En esa posición de las 7 personas, ¿estará la posición 15 y 16? No. Seguimos. 7. Sumamos ahora estos 3. 7 más 9, 16, que es lo que nos ayuda a la frecuencia absoluta acumulada. Y entonces acá se ha seleccionado porque aquí corresponde a la posición de la mediana. Entonces es por eso que se dice que la mediana corresponde a las personas que tienen 42 años. Seguimos con la mediana. Ejemplo 3. ¿Qué nos dice? Considera la siguiente tabla de frecuencia. Aquí está la tabla de frecuencia. En este caso, se ubica dónde está la mitad total de datos, es decir, dónde está la posición 15. Ya, aquí está la posición 15. ¿Por qué? Miren, sumamos estos 3. 1 más 4, 5, más 8, 13. ¿Y ahí se encontrará la posición 15? No. La posición 15 está acá como lo está indicando. Observando las frecuencias acumuladas, ¿sí? Se encuentra la frecuencia acumulada en la clase 4. Aquí está. Es por eso que se encierra. Estos valores se pueden trasladar a un gráfico cartesiano, donde observo que se forman 2 triángulos semejantes. Miren ahí. Uno de color amarillo y otro de color verde. En el eje de las X, aquí tenemos las ejes de las X, se tienen los extremos donde están los valores de la mediana. Y las ejes de las Y se encuentran los valores de las frecuencias absolutas acumuladas. ¿Y cómo es que se lleva a cabo este gráfico? Entonces, miren, ya teniendo este gráfico, lo que nos pide, pues, es realizar la mediana. Y teniendo, miren estos datos de aquí, reemplazamos en toda esta semejanza de triángulo. La semejanza de triángulo nos dice que acá hay una proporcionalidad, ¿no? Igualdad, proporcionalidad. Que la mediana, ¿sí? Aquí está, menos el punto A, que en este caso es 37. Aquí tenemos. Y abajo está la B. Aquí tenemos la B. ¿Sí? 46 menos A. Seguimos con el límite inferior, menos A. Ahí está. Y en la otra razón encontramos la muestra entre 2. Son 30. Ah, ya. Entre 2, 15. Ahí tenemos. Luego nos dicen, tienes que irte a la frecuencia de la mediana, pero en la frecuencia acumulada. Aquí, frecuencia de la mediana, pero en la frecuencia acumulada. Pero no vas a tomar esto, sino vas a tomar el anterior. ¿Sí? Sería 13. Y luego tomas en el denominador la frecuencia absoluta, que en este caso es 19, menos nuevamente la anterior. Resolvemos. Mediana menos 37, restamos 9, restamos aquí 2, restamos 6, hacemos la igualdad de fracciones, ahí está. Mediana menos 37 igual 2/6, esto que está dividiendo pasa multiplicando y fácil puedo simplificar, ¿no? Simplificamos aquí, tercia 2, tercia 3, se dan cuenta 2 abajo, 2 arriba se van y tendría 3 y este menos 37 pasa con más 37, que sería 40. El intervalo mediano, que corresponde a 37 a menores de 46 años, ¿sí? Es decir, el 50% de la población tiene 40 años.
Gracias por ver el video, deja tu like, no se olviden de suscribirse y si tienen alguna pregunta déjenla en los comentarios.